Saludos líderes. Hoy empiezo con una frase que dice, es del libro, a propósito se los recomiendo, de Rick Warren, es Liderazgo con propósito, y dice, los líderes solo le piden a los demás que hagan lo que ellos ya están haciendo. Y precisamente, hablando de ese estilo de liderazgo, hoy tengo un líder súper inspirador, un líder que a través de su acción está llevando a movilizar masas, y para mí era muy importante que conversara hoy con nosotros, curiosamente ingeniero industrial de los Andes, pero terminó sirviéndole primero a Dios y luego a su comunidad. Es el pastor Mario Santa, escritor del libro Me cansé de equivocarme y acepto hasta que la muerte nos separe. Pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este Charlando con Líderes. Tatiana, gracias. Tú sabes que el privilegio es para mí y todo lo que usted está escuchando, que está diciendo ella, bájale a la mitad porque ella es demasiado generosa con los adjetivos apelativos que está diciendo. Es un honor para mí. Te felicito por el trabajo que haces. Lo conozco, tuve la oportunidad también de leer ese escrito tuyo, ese libro tuyo, y qué bueno lo que estás haciendo, te felicito. Y gracias por esa presentación tan generosa. No, me quedé corta, pastor, la verdad quedé corta. Y precisamente para mí el liderazgo es coherencia y a uno de los líderes que admiro es el pastor Mario Santa. Tuvimos la bendición, mi esposo y yo, de casarnos con él. Y quiero contar algo que sé que a muchas personas les ha pasado, pastor, y pues es abrir el alma finalmente. Cuando Sebas y yo fuimos a hablar con el pastor, estábamos llenos de miedo los dos porque vivíamos en unión libre y pues sabíamos que obviamente la iglesia no apoyaba este tipo de conductas. Ese día las manos nos temblaban, Dios mío, vamos a llegar y nos imaginábamos como en años anteriores o historias anteriores un señor que nos iba a regañar y pero ¿qué están haciendo? Llegamos a hablar con él y él nos dice, muchachos, muy bien por la decisión que están tomando, bienvenidos, qué bueno que quieran hacer las cosas diferentes. O sea, sentimos un amor y una bondad increíble, que de hecho eso nos hizo sentir más comprometidos aún. Y precisamente es que hoy en día, pastor, los líderes a veces son muy legalistas, a veces son muy justicieros, como que quieren juzgar a todo el mundo, y creo que es algo en lo que hemos caído muchas personas. Cuéntanos cuál es ese secreto para que tu liderazgo no sea un liderazgo legalista. Tatiana, gracias. Yo creo que hay varias cosas importantes y yo creo que parte de entender por qué Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí influenciando gente. De hecho, nunca un talento que yo tenga, natural o sobrenatural, he estado para mi beneficio personal. O sea, si a mí Dios en los ingredientes que nos da, ¿cierto? Que entonces Dios cuando hizo a Tatiana, entonces llegó y le dijo, voy a echarle sabiduría, voy a echarle dulzura, inteligencia. O sea, cuando Dios piensa en ella y le permite pasar por diferentes experiencias que la forman, Dios está pensando en alguien que Él ha dotado y ha formado para que produzca, ¿cierto? Y yo creo que eso tiene que ver cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en un sitio donde influenciamos, ¿sí? Puede ser porque la organización te colocó en un puesto que dirige gente. Pero como yo le digo a la gente, usted puede liderar sin ser el líder. De hecho, usted puede influenciar. Cuando yo entiendo que esa posibilidad que tengo de influenciar no es para satisfacción de mi ego, para cumplir mis sueños, sino para ayudar a los demás, yo creo que hay parte de la gran diferencia. Yo repito mucho una frase que a mí me gusta, uno se comporta según lo que cree. Yo no voy a lograr un cambio de comportamiento, al menos no permanente, hasta que no cambie mi manera de pensar. Si yo estoy anhelando llegar a una posición de liderazgo y lucho aún de una manera deshonesta, pisoteando gente, cuando yo llegue a esa posición de liderazgo, yo voy a hacer lo que siempre quise hacer ahí, mi creencia. O entonces uno dice, aquí tengo la oportunidad de mandar, ahora sí me van a dar una oficina grande, va a tener mensajero, puesto en el parqueadero. Si ese es tu objetivo, lo vas a lograr, no vas a durar mucho. Porque las instituciones no ponen gente en puestos de influencia
para ellos, lo ponen para que rindan un crecimiento en la institución, un crecimiento en la gente. Entonces yo creo que parte de qué es lo que tú entiendes cuando Dios te ha dado algo. Y para mí es, si Dios nos puso en una posición de influenciar, para eso estamos. Y eso es, yo no puedo perder nunca la humildad, porque es que ese es el gran problema, que la gente, te voy a contar una historia. Yo trabajé 10 años en Ecopetrol, ¿sí? Trabajé en el área de recursos humanos, estuve participando en negociaciones con el sindicato, la USO. Tuve la oportunidad de compartir entonces con presidentes de sindicatos, con los vicepresidentes, por aquí, por allá. Y un día, saliendo de mi oficina, cuando eran no el Transmilenio, sino los buses ejecutivos que iban por la séptima, ¿sí? No sé si tú te acuerdas, eres más joven, pero no sé si te acuerdas. Ya yo estoy ahí en ese bus y se sube una persona que fue vicepresidente de exploración de la empresa. O sea, era un hombre, estaba en el negocio, y yo lo veo subirse en el ejecutivo. Y lo veo tomar un puesto y yo me quedé pensando, porque claro, siempre lo veía en su camioneta, con sus guardaespaldas. Y para mí fue una enseñanza porque yo lo veo y digo, este hombre es de a pie como uno. Porque hay gente que cuando él se pensionó, hay gente que cuando se pensiona ya no tiene el cargo, se deprimen, porque su identidad la centraron en el cargo y no en quién son ellos. Así que cuando Dios me da la oportunidad de atenderlos a ustedes o a cualquier otra persona, es como cuando yo voy al médico. Yo no espero que el médico me regañe. Yo espero que el médico me diga cómo hago para solucionar mi problema. Y cuando uno va a la oficina de un jefe, yo no voy a un regaño. Yo voy a que me enseñe. Yo voy a que me guíe. Para eso está uno ahí. Y esa es la diferencia del liderazgo, que es inspirador. Y precisamente, Pastor, tú tienes un montón de personas al lado tuyo creando una iglesia bonita, una iglesia donde desde que entras se siente. Yo reconozco y acepto que era muy escéptica con las iglesias, porque tuve experiencias muy aburridas con el tema y obviamente no vienen acá al lugar, pero cuando yo llegué a tu iglesia sentí la diferencia. Pero veo muchas personas que sirven sin una remuneración económica, por ejemplo, pero están inspiradas, pero aman lo que hacen. Y eso claramente es inspiración, como lo acabas de mencionar. ¿Cómo inspiras para que los demás hagan las cosas si no hay un beneficio económico, por ejemplo, en este caso? Te voy a contar un secreto. A mí me pasaba lo mismo con las iglesias. No solo fuiste tú, fui yo también. Y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Mucha gente tiene temor con qué se va a encontrar. Pero bueno, yo creo que ¿cuál es la clave, Tatiana? Yo creo que lo más importante cuando tú tienes una visión amplia, un sueño que motiva, es fácil. Cuando tú estás dirigiendo una institución, cuando tú estás dirigiendo un grupo y no saben para dónde van, el trabajo es aburrido, ¿cierto? Cuando mis objetivos son objetivos simplemente numéricos, eso no motiva mucho. Te voy a explicar. Cuando yo me siento en un liderazgo y digo, bueno, nosotros este trimestre tenemos que vender 30% más. Eso no inspira mucho. Eso obliga a la gente, pero no inspira. Pero cuando tú tienes una visión inspiradora, tales como, miren, con lo que acá producimos, pero eso tú ves a las empresas, ¿no? Tú trabajas también con ese sector empresarial y dices, mire, lo que nosotros producimos aquí le trae bienestar a la gente en su hogar, aquí vamos a hacer que su vida sea mejor. Entonces la gente dice, bueno, listo. Y los números son un resultado al desarrollo de una visión. Y yo tengo una ventaja muy grande y es que yo trabajo en la mejor empresa que hay. Con el mejor jefe que hay. El mejor jefe. Y en la iglesia. Porque ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia? El propósito de una iglesia es que la gente encuentre una respuesta en su vida. Que sean mejores absolutamente en todo momento, en toda circunstancia. Nuestra tarea, asignada por Dios, es prepararnos para que toda persona con la cual nos encontremos
crezca. El joven, el soltero, el casado. Y es un... Jesús tiene un encuentro, Jesús tiene unas reuniones de junta directiva complicadas. Te voy a contar una. Imagínate que Jesús está contándole, va a colocarlo en el mundo empresarial. Jesús ha hecho una reunión con su junta directiva y dicen, bueno muchachos, me pasaron la carta de que ya en poquito tiempo me sacan. Jesús le dice a sus discípulos, voy a entrar a Jerusalén, me van a matar, voy a morir. Y dos de sus discípulos, dos de la junta directiva, comienzan a decir, ¿quién lo va a reemplazar? Y son tan sinvergüenzas que envían a la mamá de ellos dos hermanos para que le lagarteen el puesto a Jesús. Y le dice, Jesús, es cierto que cuando, es un poco duro, dice que cuando tú te vayas, uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están pidiendo puestos. ¿Sí? Ellos quieren el puesto. Jesús utilizaba toda circunstancia para enseñar. Y Jesús los reúne. Dice que los otros 10 se incomodaron. ¿Tú te imaginas esa reunión cómo fue? Fue súper harta. O sea, una reunión donde los otros 10 decían, mire estos dos lambones, sapos, o sea, ya quieren el puesto. No ha cambiado mucho. Eso pasa en toda institución. Y Jesús se sienta y les dice, esperen, ¿ustedes quieren ser grandes? En este mundo la gente utiliza su cargo para oprimir, para abusar de su poder. Si ustedes quieren ser grandes, tienen que servir. La verdadera grandeza está en que tú sirvas. Entonces, cuando tú estás enfrente de un grupo de voluntarios, como los que conforman la mayoría de la iglesia, primero estamos de acuerdo con un sueño. ¿Cuál es el sueño? Que la gente se encuentre con Dios y su vida sea transformada. Que encuentren libertad, que encuentren sus corazones vacíos, que sean llenos. Así que estamos de acuerdo. Nuestro ambiente de trabajo es un ambiente de trabajo en el cual servimos. Y es un ambiente, Jesús dijo que la ley y los mandamientos se resumen en amor. En mi iglesia yo tuve una mujer que tenía un local en un centro comercial. El local estaba debajo, o sea, no era el mejor, era el peor sitio del centro comercial. Es una franquicia de una ropa. Esta mujer era la que más vendía. Wow. Y ella me decía, y entonces hicieron una reunión, ¿cierto? A ver cuál era la clave de su éxito. Y entonces todos los gerentes, los representantes, entonces viene la doctora fulanita de tal, bueno, queremos que tú nos cuentes cuál es el éxito de que tú seas las que más vendas. Y ella llegó y dijo, el éxito es el amor. Wow. Y claro, todos quedaron locos, todos pensaron que ella tenía una estrategia. Y dijo, mire, es que es sencillo, yo amo a la gente que trabaja conmigo. Ellos se sienten amados. Ellos aman su trabajo. Y cuando una persona entra a nuestro local, esa persona se siente bienvenida y se siente amada. Así que ya viene, la atendemos bien y después vuelve. Dice, la estrategia, nuestro local es el que más vende porque nosotros nos amamos, disfrutamos y amamos a la gente que viene. Esto no implica ser alcahueta, obviamente. Y yo creo que una manera como, es que si yo motivo a mi gente solo por el salario que le estoy dando, tengo un problema. Porque entonces se quejan porque comienzan a gastar más y ya no les alcanza. Entonces van a demandar más y se van a otra institución porque le pagan más. Sí. Si tú necesitas motivarlos porque le cambiaste el celular cada 2 años, tú tienes problemas. Porque tú no tienes herramientas para darles una visión, un sueño y para ver en ellos gente valiosa. Claro, el salario, el sitio, solamente es una compensación a lo que ellos están haciendo. Si yo tengo que gritar todo el tiempo, es porque no tengo la suficiente capacidad para motivarlos e inspirarlos. Entonces lo único que me queda es abusar de mi cargo, porque el cargo me da autoridad. Y cuando tú hablas con gente, no sé si hay gente que se sincere contigo, conmigo lo hacen muchas veces, hay gente que me dice, mire, yo trabajo ahí
porque no puedo ir a otro lado, porque no tengo sí. otro, Sí, por necesidad. por necesidad. No voy a contar qué empresa porque no quiero hacer mala publicidad acá. Pero yo atendí el gerente de una de las grandes firmas en el mundo de cines, ¿sí? De esas salas de cines, no importa cuál es el nombre. Una sala es muy, muy conocida. Él era el gerente en un centro comercial de esa. Y él me dice, él va a mi oficina y me dice, ¿sabe qué me despidieron? Y le dije, ¿qué te pasó? Me despidieron por no maltratar a mi gente. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, es que la cultura de donde trabajamos nosotros es una cultura del maltrato. De hecho, él me cuenta que alguna vez llegó la hija del dueño de la franquicia a un sitio donde venden este sushi que tanto gusta. Ella llegó y le dijo al señor, ¿cómo le va? Sírvame el sushi, y él no tenía ni idea quién era. ¿Sí? Wow. Y entonces le dijo, ¿pero qué quiere? Y esta niña llegó y le dijo, ¿cómo así es que usted no sabe quién soy yo? O sea, él suponía que ella tenía que saber quién era ella, cuál era su pedido. A este hombre lo echaron. ¿Y qué me pasó? Finalmente lo echaron porque la cultura es de maltrato, tienes que gritar a la gente, tienes que botar la comida. O sea, él decía, venga, espere un minutico, hagamos un tema de reciclaje. Bueno. Y cuando él salió, me decía, yo me despedí. Decía, doctor, ¿tiene otro puesto? ¿Usted me puede llevar a trabajar con usted? Ahora la pregunta que yo debería hacerme es, si a mí me mueven, la gente estaría dispuesta a decir, yo quiero trabajar con usted, no por el salario que tengo acá, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo logras tú así? O sea, la gente tiene que sentirse amada y valorada. Y tú le decías algo muy bien leyendo el libro de Rick Warren, y es, tienes que comenzar con el ejemplo. Totalmente. Jesús nunca hizo nada. Jesús nunca exigió nada a sus discípulos que antes él no hubiera hecho. No hubiera hecho. Así es. Y eso motiva, más que... yo no soy el puesto, Tatiana. Totalmente. Sí. Eso es lo que tú dices, el beneficio más grande no es el económico porque se pasa a segundo plano. Sí. Pastor, precisamente tú recibes mucha consejería, como lo mencionas ahorita, de este importante ejecutivo, mucha gente que llega a contarte problemas, a desahogarse, a contarte cosas duras, porque cuando estamos del otro lado escuchamos a veces cosas que son muy fuertes y no solo nos entra una profunda gratitud porque decimos qué bendecido soy o qué afortunado soy, sino que también por ser humano eso a veces tiende como a afectarte un poco. ¿Cómo haces para que... o cómo deben hacer los líderes para que esas situaciones, esas cosas que nos cuentan, no le afecten tanto, no le lleguen tanto? Yo tengo una ventaja muy grande, y es que yo sé que todo tiene respuesta. Si yo estuviera enfrentando una circunstancia que no tiene salida, es difícil darle esperanza. Pero yo sé que con Dios todo tiene una respuesta. Así que es una ventaja muy grande. Es un poco diferente y difícil, ¿no? De hecho, las mujeres meten más corazón en las circunstancias que los hombres, ¿no? Los hombres son muy prácticos, ¿no? Yo estoy felizmente casado, llevo 25 años de casado, y claro, la mujer responde sentimiento con sentimiento. Los hombres somos más racionales, ¿no? Entonces la mujer llega a la casa diciendo, fue terrible y terrible, ¿cierto? Emoción. Sí, y es normal, Digamos que... yo tengo muy claro algo, como te decía, y es, para Dios nada imposible. De hecho, cuando comenzó todo este aislamiento, esta pandemia, hay un texto, un verso que escribe Pablo a la iglesia de Roma, que para mí es muy importante. Dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y yo sé que todo nos ayuda para bien. Yo puede que ahora no lo entienda, pero sé que todo me ayuda para bien. Así que... yo aprendo a descansar en Dios, que es lo primero. Porque es que, mira, la gente vive llena de preocupación por algo. Yo me lleno de preocupaciones cuando intento controlar lo que no puedo controlar. ¿Sí? Lo que yo controlo, bien, simplemente lo hago. Y tú me has escuchado muchas veces que la palabra preocupación es la unión de dos palabras. El preocuparse es el antes de ocuparse, como el prejardín es antes del jardín, el preuniversitario antes del universitario.
Realmente la preocupación es un estado en el cual yo estoy antes de ocuparme ¿de acuerdo? Yo puedo decir, Tatiana me va a llamar hoy, vamos a tener una entrevista, estoy preocupado porque tengo que tener todo listo, el computador, la luz, ¿es cierto? Pero entonces yo puedo moverme con cierto tiempo y preparar todo y digo, ya tengo todo listo, porque puedo actuar. Pero si Tatiana de pronto me dice, es a las 11 y de pronto se me va la luz y se me cae el internet. Ahora, Puede ¿yo qué puedo pasar, hacer? y ha pasado. Y dime qué puedo hacer. Nada. No, yo no, y entro en un estado ansioso. Y como no puedo controlarlo, entonces vienen los mal genios, la irritación del colon, los músculos se tensionan. Yo tengo claro que hay cosas que no controlo yo, pero tengo una ventaja, que sé que Dios sí tiene el control. Mira, y es cierto, uno escucha, ojalá los casos fueran como el de este señor que lo despidieron, pues él consiguió otro trabajo porque es un excelente, no, pero uno escucha casos de gente muy complicados. Pero Dios tiene el control. Entonces la ventaja es que hoy en día la gente está buscando esperanza. ¿Sí? Entonces la gente busca y dice, dígame quién tiene la esperanza, dígame quién tiene la respuesta. Y por eso te felicito por lo que haces, porque en medio de todo esto has crecido muchísimo y con Dios siempre hay una esperanza. Entonces yo simplemente, hay un texto, ¿sabes? Que dice que uno debe llorar con el que llora y reír con el que ríe. Hay muchos casos donde yo le he dicho, mira, yo no sé qué responderte, pero sí puedo orar por ti. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Porque para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Así que yo aprendo a descansar en Dios. Un día llegué, antes de estar casado, llegué al apartamento, la luz se había ido y era muy oscuro. Y entonces yo comencé a caminar, porque uno conoce el espacio del sitio donde está, ¿no? Comencé a caminar, y llegué a mi habitación y me lancé sobre la cama. Fue muy lindo porque allí Dios habló a mi corazón y me decía, Mario, ¿te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Y yo como que le decía, ¿de qué? Tú a oscuras caminaste y te lanzaste sobre tu cama. Y me decía, ¿qué tal si tu mamá hubiera cambiado el orden de los muebles hoy? Wow, pues la historia hubiera sido diferente. Entonces yo me hubiera lanzado y la cama no estaba ahí. Y me decía, mira, tú te moviste por fe y no por vista. ¿Por qué te moviste por fe? Porque tú conocías el espacio. Y me decía, eso es lo que yo te pido. Tú sabes que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, siempre es fiel, siempre es bueno. Así que yo puedo siempre arrojarme en Él, porque sé que Él no me va a jugar a quitarme la silla, a que yo me caiga. Y eso es lo que yo hago en mi vida, día a día. Yo aprendo a descansar en Dios y lo posible lo hacemos y lo imposible lo hace Dios. Así es, pastor. Qué bueno que mucha gente te esté escuchando ahorita porque yo sé que con los indicadores que tenemos, con las cifras angustiosas de desempleo, de economía, etcétera, etcétera, muchas personas están entrando en pánico o han entrado ya en pánico. Pero sí, como tú lo dices, personalmente me ocurrió cuando empezó todo esto, porque se cancelaron viajes, eventos, entrenamientos. Pensaba que mi trabajo solo era en masas, pero resulta que es que él ya tenía el control y quería hacer otras cosas. Y como tú bien lo dices, creo que cuando nosotros amamos a Dios y cuando nosotros confiamos en Él, siempre nos saca victoriosos, o sea, no nos deja en vergüenza. Y qué bueno, pastor, que las personas que estén escuchando esto, que han sido escépticas, esta semana pues, precisamente me ocurrió con alguien que me decía, es que yo no puedo con las religiones, yo definitivamente con esto no, entonces en un momento le dije, no sé, o sea, no he hecho el camino a pastor, pero me conecto mucho con esto porque lo he vivido y es hermoso, pero yo le dije, es que si no hay conexión, no hay dirección. Entonces, no te preocupes, le dije, por tener una religión, preocúpate por tener una relación con Dios, que yo creo que Él ya se encarga de ponerte y en alguna situación me ocurrió porque yo estaba como una ovejita por todo lado y yo le oraba y yo seguía siendo amiga de él, yo no me alejé de él jamás. Pero después de 2 años me dijo, usted tiene que congregar y me llevó pues, precisamente a Casa sobre la Roca, o sea, era algo perfecto. Pero, ¿qué puede hacer esa gente, pastor, que en este momento está diciendo como, no, es que las religiones, es que eso es muy harto, sí, tengo la vida hecha añicos, pero no, por ese lado creo que no es. ¿Cómo hacen ellos para comenzar a encontrar un poquito esa verdad que tú y yo disfrutamos tanto y que nos quita esa incertidumbre, esa angustia, ese miedo? ¿Qué deben hacer?
A mí me gusta explicarlo de una manera. Cuando uno va por carretera, uno ve que a orillas de la carretera hay muchachos o señoras que tienen un trozo de carne o una papita o una mazorca, ¿no? Y entonces ellos lo señalan a uno y le dicen, y uno se orilla y le dicen, venga, pruebe sin compromiso, ¿cierto? Entonces uno, además le dan el pedacito de carne así, tostadito por fuera, por dentro todo jugoso, y entonces uno prueba y entonces ya uno dice, deme 3 para llevar, ¿cierto? ¿Y por qué te digo esto? Porque es que mucha gente simplemente se ha quedado con el concepto de otros o simplemente ha tenido malas experiencias. Hay un texto que me gusta mucho, dice la Biblia, vengan y prueben que yo soy bueno. Jesús nunca dijo que él venía a montar un sistema religioso, ni un fanatismo. Jesús lo que vino fue a cambiar nuestra vida, a darnos una vida abundante. Por eso yo te decía que para mí muy fácil, porque nuestra tarea es que la gente encuentre esa vida plena, esa vida abundante. Esa es mi tarea. En su matrimonio, que el empresario sea un empresario que prospere, que disfrute. Y lamentablemente los hombres hemos montado un sistema religioso. Hay un libro que no me leí, porque es que el título tal vez me dio susto. El título de este libro era Jesús los convence, la iglesia no. Okay. Y la gente está mirando la iglesia, la religión, los hombres, curas, pastores, que somos imperfectos, y no está mirando a Dios. Y yo creo que es que te dé la oportunidad, acércate a Dios. Dios, tú lo decías muy bien, y no estás haciendo curso para pastor, pero lo haces muy bien, Tatiana, porque tu corazón está lleno de Dios, o sea, conoces. Y es simplemente, Jesús, quieres cambiar mi vida. Y allí, cuando yo me enamoro y lo conozco, simplemente, nunca por obligación, sino siempre por convicción, uno va a guiar su vida. Es una mentira que a ti en una iglesia te obliguen a ti no te pueden obligar. En un libro decía, tú puedes con 100 hombres obligar a un caballo a ir a orillas de un río, pero ni siquiera 1000 hombres lo pueden obligar a tomar agua. Así es. A ti te pueden llevar obligado a una iglesia, pero tomar del agua de vida es decisión tuya. Ay, pastor, Yo simplemente le diría, inténtelo con Dios, acérquese a Dios, pregúntele, un día caminando por el parque desesperado, tal vez no tiene trabajo ahora, salga a caminar y dígale, Dios, quiero conocerte, quiero que tú me dirijas, y deja que Dios lo haga. Y lo hace, y lo Sí, lo digo por experiencia. lo hace, lo hace. Pastor, no es casual que estés aquí. Yo sé que muchos líderes están conectados con lo que tú les estás reflejando. Tu liderazgo definitivamente es de coherencia. Muchas gracias por todas las almas que tocas, por todas las vidas que tocas, porque las transformas, y sé que somos canales finalmente, somos esas herramientas que Dios utiliza. Te quiero dar gracias por este momento que nos regalaste. Podríamos quedarnos todo un día hablando, pero una de las, digamos que las premisas de Charlando con Líderes es que íbamos a dar unas pildoritas muy inspiradoras. Esta yo sé que no solamente es una píldora de liderazgo, sino es de mucha espiritualidad y de mucha conexión. Te damos gracias, pastor. Me encantaría que nos dejaras para finalizar las redes sociales de la iglesia, porque yo sé que mucha gente está buscando respuesta, mucha gente está buscando, quiero conocer, y por experiencia propia les digo, no se van a arrepentir. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en Charlando con Líderes. Regálanos este espacio, tus redes sociales, y mil gracias. Primero, gracias a Tatiana, y si usted ha tenido la oportunidad de compartir con ella en sus diferentes talleres, si usted está ahorita conectado a través de este canal, sáquele mucho jugo a ella, aprenda de ella, porque tal vez usted está descubriendo hoy que ella es una mujer de fe, tal vez nunca lo había hecho, pero usted va a notar en ella una mujer auténtica, ¿sí? Y yo creo que eso es gracias por las palabras, pero creo que es lo que veo en ti y en tu esposo también. Y es eso, que yo soy auténtico donde estoy, puesto que estoy haciendo, soy auténtico, tengo luchas, tengo momentos de felicidad y todo.
Y eso es, ¿cierto? Yo creo que es lo más importante. Así que gracias, para mí es un honor. Tú sabes que cuando quieras volvemos a hablar del tema que tú quieras, el tiempo que quieras, no hay problema ninguno. Si podemos llegar a arreglar la vida a un hombre, a una mujer, que sea un mejor empresario, que sea mejor jefe, o un profesional que se prepare para cuando tenga esos ascensos, perfecto. Yo tengo la oportunidad de estar en una iglesia que se llama Casa sobre la Roca, en la sede que estamos en las afueras de Bogotá, se llama Sabana Norte, así que vas a encontrar por Facebook y YouTube Casa Roca Sabana Norte, o nuestra página corporativa www.casarroca.org. Yo soy Mario Andrés Santa, ahí me van a encontrar también, nuestros libros están en Amazon también. Todo esto simplemente por darle una esperanza a la gente. Eso es, ¿cierto? No hay matrimonios con problemas, y entonces, hey, hablemos de matrimonios, veo jóvenes con problemas, hablemosle a la gente joven. Ahí estamos trabajando en otros libros que estoy ahí trabajando en el día a día, porque eso es lo que necesitamos y te felicito por lo que haces. Y si usted está capacitando, lo felicito. ¿Por qué? Porque uno tiene que invertir tiempo en lo que se traduzca en crecimiento para uno. Así es. Ahí está el verdadero crecimiento. Claro, así que siga lo que está haciendo ahí con Tatiana, siga creciendo, promuévalo, ¿cierto? Hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Estaba contando una anécdota que es tremenda. Yo estaba haciendo un matrimonio. Hice un matrimonio. La novia me dijo, al final, una amiga mía va a hablar. Entonces yo terminé y entonces dije, bueno, me ha dicho la novia que hay alguien que quiere hablar, y se paró una mujer que yo conozco porque ella es compañerita, es mamá de un compañerito del jardín de mi hijo, de nuestro hijo. Yo sabía que ella estaba separada hace poco. Entonces ella pasó, tomó el micrófono que yo tenía, y fue un poco extraño porque no le habló a los novios, sino toma el micrófono y voltea y me mira a mí y dice, lo que este señor ha dicho es cierto. Si yo lo hubiera sabido, yo jamás me habría separado. Wow. Y me entregó el micrófono y se sentó. Para mí fue, pues primero, que mujer tan valiente. Obviamente uno tiene que improvisar y no, vamos a dar gracias a Dios por los novios y bueno. Pero dentro de mí un golpe en mi corazón muy fuerte, porque yo dije, Dios, cuánta gente como esta pareja que es que se casan enamorados pero no saben cómo tener un matrimonio. Y así pasa, gente que la empresa lo coloca a ser líder, o monta su empresa y dirige naturalmente porque yo soy el dueño de la empresa, pero no saben cómo hacerlo. Así que sáquele gusto a todas las enseñanzas de Tatiana, porque le está enseñando cómo ser un líder de los que van a cambiar este mundo. Así que disfrútenlo y cuando quieras aquí estamos. Pastor, gracias. Bueno, queridos líderes, nos vemos en una semana con otro líder súper inspirador. Pastor, muchas gracias y mil bendiciones para ti y para la iglesia, que cada día siga traspasando fronteras. Chao.